El maestro se retiró con los discípulos a la orilla del lago y lo siguió tanta gente de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía gente de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de la Transjordania, de las cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a los discípulos que le tuviesen preparada una barca, que no lo fueran a estrujar la gente. Evangelio según San Marcos capítulo 3, versos 7 al 12. Cuando se superan las dificultades en materia de fe y de religión, nace una nueva manera de pensar. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 24 de enero, año 2019. Existe un gran cambio en la manera de pensar y entender la fe, la religión, la vida espiritual. Hay dos contrastes que suceden según los escritos de la Santa Biblia. El primer contraste son las dificultades para poder predicar una palabra de Dios que sea entendida y que pueda ser vivida por la comunidad. La acción de Jesús de Nazaret está entre dos contrastes. Superar una serie de conflictos que aparecen en una comunidad por un pequeño grupo que no acepta a Jesús como Mesías y como Salvador. El principio tendría que ser ese. Para poder vivir correctamente una religión hay que tener un criterio inicial que Jesús salva, Jesús sana, Jesús libera, Jesús ofrece salvación y vida eterna. El criterio no existía en el momento, y al no existir el criterio aparecen los conflictos, y aparece una cantidad de conflictos que terminan entre las autoridades civiles y las religiosas de la misma comunidad de Galilea, enfrentando a Jesús de Nazaret. Incluso se da el momento de desearle la muerte y acabarlo, porque no coordina sus criterios con la manera de pensar de grupos y de movimientos. El capítulo 3 del Evangelio de Marcos nos educa en una religión que ya va avanzando y va sintiendo a Jesús como Mesías y como Salvador. Y aparecen varios detalles bien interesantes para uno pensarlos desde la fe, desde un buen espíritu cristiano. El primer detalle es la cantidad de gente que sigue a Jesús de Nazaret. Las personas siguen al Maestro porque saben que Él sana y porque Él salva. Y comienza a venir cantidad de gente de varios pueblos, de regiones cercanas, de Tiro y de Sidón. El segundo detalle es que el Maestro los atiende a todos. En materia de evangelización hay que acostumbrarse a atender a todos. Y ese es un buen criterio, escucharlos a todos. Lo que está haciendo el Papa Francisco en la actualidad, escuchar a todas las personas, sus propuestas, sus quejas, sus inquietudes, sus deseos de ver una iglesia mucho más fuerte, renovada, de que corrija sus propias debilidades. El Papa está haciendo el mismo ejercicio, y el mismo ejercicio lo debe hacer cualquier persona creyente que quiera evangelizar, ser apóstol, ser misionero, quiera ser una persona buen discípulo del Señor, escucharlos a todos. Y se preparó y le dijo a sus discípulos el Maestro: prepárenme una lancha para que la gente pueda recibir toda su curación. Y empezó el trabajo que él debía realizar: presentar su gobierno de fe en el que se salva, se libera a las personas, se sana, se sacan demonios y fuera de eso, lo más importante, el que lo está haciendo salva. El cuarto detalle son los espíritus inmundos. Parece ser un tema exclusivamente bíblico,
que sucedió en el momento y en el tiempo, y no es así. Actualmente también ha habido cantidad y en la historia se ha hablado de sacar espíritus y sacar demonios. Y también tenemos conocimiento de cantidades de personas que acuden a Dios, a los sacerdotes, a los ministros del Señor, porque tienen un espíritu, porque se siente el mal. Aparece el tema de los espíritus inmundos en la Biblia, los espíritus impuros en contra de Jesús de Nazaret. Y aparece una secuencia que la cuenta San Marcos, que es bien importante: milagro de Jesús, expulsión de los demonios. Impacto que Jesús causa a la gente se quedan admirados porque hasta los demonios le obedecen. Y una de las principales causas del enfrentamiento de Jesús con los escribas es por la razón de sacar demonios. El poder que reciben los apóstoles cuando son enviados a anunciar la palabra y sembrar el reino de Dios en el mundo es el poder de sanar enfermos y expulsar demonios. Y pasada la resurrección de Jesús de Nazaret, comienzan a haber señales de que los apóstoles tienen el mismo poder de su maestro, sacan demonios. Todo ese tema es bien interesante porque va a plantearnos algo que es histórico, como cantidad y millones de personas en la historia que se sienten descartadas, excluidas de su comunidad, entonces van a recibir de Dios lo que ellos necesitan. Necesitan la asistencia de Dios. ¿Cuántas personas excluidas buscan a Jesús de Nazaret? Los pobres, los marginados, los enfermos, los endemoniados, los que la sociedad desprecia y la sociedad no tiene tiempo para ellos. Una buena misión también para entenderla desde el Evangelio de la Sagrada Biblia. Entender esa misión con los excluidos. El Papa Francisco le llama una cultura del descarte, y una cultura del descarte que se fue metiendo en la sociedad y aparece cantidad de opciones donde las personas cada vez son más desplazadas. El descarte, lo que nos sirva, pues hay que acabarlo. Hay que acabar con el descarte de la ética, el descarte de la moral, el descarte de la religión, el descarte de la formación espiritual. Es decir, una sociedad que se va como en avalancha contra los primeros principios y queda como esa idea allí, como cuando uno la lee en el Evangelio, todos acudían a él. ¿Cómo es de importante entender que la llegada del reino de Dios significa en la persona de Jesús de Nazaret el poder que tiene él contra el mal, y cómo los que acuden a él buscan salvación, buscan eternidad, buscan salvar sus vidas, buscan arreglar sus problemas definitivamente? El Papa Francisco, en una de sus homilías en la casa Santa Marta, decía: la multitud que acude a Jesús encuentra en él una esperanza, una forma de ser tan diferente, de enseñar, como que el Hijo de Dios toca el corazón de las personas, llega al corazón de la gente, porque tiene la fuerza de la palabra de Dios. Bien interesante el Papa Francisco.